Bueno, mm, en el día de hoy vamos a tratar justamente uno de los temas importantes dentro de esta gama de temas correspondientes al derecho del comercio internacional. Ese tema es el contrato de compra-venta internacional de mercancías. Muchas veces, desarrollando actividades de comercio exterior, nosotros trabajamos de manera comercial la negociación para poder desarrollar una actividad. Sin embargo, hay un mecanismo muy importante desde el punto de vista del derecho, que es justamente este contrato de compra-venta internacional de mercancías, ¿no? Este contrato internacional de compra-venta de mercancías supone saber y conocer ciertos elementos o características que tiene este contrato. Para empezar, como todo contrato, está sujeto a un acuerdo, ¿no?, de dos o más partes. Por ende, este acuerdo, es decir, este contrato, eh, lo que hace es crear, modificar, extinguir una relación jurídica patrimonial. Y esto último, es decir, el carácter patrimonial, es lo que hace que un contrato tenga esa naturaleza. Porque si no tuviera esa condición patrimonial, entonces ya no sería un contrato. Podría ser otra modalidad, más no un contrato. Entonces, si entendemos que el contrato de compra-venta contiene un vínculo o una relación jurídica patrimonial, podremos ver que este contrato es muy importante en una operación de comercio internacional porque las partes se encuentran ubicadas en distintos países. Por ende, al estar ubicados en distintos países, la primera pregunta que surge es, ¿y en caso de incumplimiento, qué ley aplicamos? Cuando yo me encuentro en mi propio país y desarrollo una actividad con otra empresa que también se ubique en el mismo país, no hay problema, porque ambos estamos sujetos a una misma ley o leyes dentro de un territorio. Sin embargo, al existir esta ubicación de ambas empresas en distintos países, surge este gran inconveniente. ¿Qué ley aplicar? Por tanto, los organismos internacionales lo que han hecho es crear este documento que es el contrato de compra-venta internacional de mercancías. A través de él se permite establecer una formalidad y un instrumento por el cual se puede reclamar las obligaciones que se han pactado previamente. Entonces, he ahí la importancia de trabajar el contrato de compra-venta internacional de mercancías. Por tanto, aquí surge otro tipo de elemento a tomar en cuenta. ¿Será el contrato de compra-venta internacional de mercancías la única modalidad de contratación a nivel internacional? La respuesta es no. Como nosotros veíamos la semana pasada, UNCITRAL o la Convención de Naciones Unidas sobre Contratos Mercantiles creó, ya creado, desarrolló
este contrato de compra-venta internacional de mercancías, pero no es el único. Tenemos otros contratos internacionales que también aplicamos o podemos aplicar en la operatividad del comercio exterior. Además de este contrato de compra-venta internacional de mercancías, podemos aplicar el contrato de distribución, contrato de agencia, la franquicia, que es muy conocida por nosotros, eh, el contrato de transporte, entre otros contratos que vamos a ver ya la próxima semana. Entrando ya al contrato de compra-venta internacional de mercancía, nosotros vamos a establecer ciertas características que tiene este contrato de compra-venta internacional de mercancías. Y también este contrato de compra-venta internacional de mercancías tiene o involucra tomar en cuenta ciertos aspectos. En primer lugar, hay que indicar que este contrato de compra-venta internacional de mercancías supone que para que se configure un contrato debe existir una oferta, ¿no? La oferta entendida como una propuesta de contrato que se dirige a una o más personas. Si existe una oferta, en el siguiente paso debe existir una aceptación o consentimiento respecto de la oferta. No obstante, sucede que a veces la aceptación contiene ciertas adiciones, ciertas limitaciones o modificaciones. Entonces a eso llamamos una contraoferta. Si existiera esta contraoferta, obviamente se va a requerir la aceptación de la otra parte para configurar lo que conocemos en el derecho como el perfeccionamiento del contrato. En términos coloquiales, con la aceptación se está perfeccionando el contrato. Entonces, al hablar de este perfeccionamiento del contrato, nosotros vamos a establecer en el contrato los aspectos operativos que se van a desarrollar, cuál es la vigencia del contrato, indica la relación entre las partes y qué limitaciones hay. Asimismo, en caso de incumplimiento, establece cuál es la jurisdicción a aplicar o el mecanismo alternativo de solución a tomar en cuenta, que normalmente y de manera natural es el arbitraje internacional. Bajo ese esquema, en este contrato de compra-venta internacional, describiremos la mercancía al detalle, describiremos el precio, la condición de pago, el plazo de entrega, el lugar de entrega. En función del Incoterm se establecerá en la contratación del transporte, el seguro, el riesgo, cómo se procede en caso de daños y perjuicios, y la legislación y jurisdicción aplicable, o el arbitraje internacional a tomar en cuenta. Es tan amplio y vasto estos temas ligados a la convención o al contrato de compra-venta internacional, que también se le conoce como la Convención de Viena, porque es gracias a esta convención que surge este contrato de compra-venta internacional de mercancías. Y en razón de esto debemos de tomar en cuenta algunos aspectos producto de esta convención. Primero, que esta convención se dio el año 1980, por ende, esta convención de Viena, o también llamada contrato de compra-venta internacional de mercancías,
como su nombre lo indica, solo refiere a bienes, más no a servicios. Bienes entendido como mercancías. Lo segundo es que esta Convención de Viena establece, para el caso del Perú, esta Convención de Viena entró en vigor en el año 88. Sin embargo, el año 99 recién se ratificó. Cualquier instrumento internacional amerita la ratificación. Y solo cuando se ratifica es que se puede establecer o ejecutar, en este caso, la Convención de Viena. Sobre esta base, debemos de saber que a la fecha hay más de 50 países que han aceptado esta convención. No son muchos. Había cuenta de que tenemos más de 190 países. Entonces, eh, debemos de tomar en cuenta esto porque, si ustedes pueden ver, somos más de 190 países y hay más de 50, en específico son 76, los que han firmado o han ratificado esta convención. Nos faltan más de 120 países, ¿no? Aproximadamente. Entonces la pregunta sería, ¿qué hacer si yo realizo una operación con una empresa que se encuentra ubicada en un país que no ha ratificado la Convención de Viena? Esa podría ser una posibilidad, ¿no? La otra posibilidad es que ninguno de los países ninguna de las empresas ubicadas en los países X, y estos países X no han aceptado la Convención de Viena. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Claro, o sea que es más fácil cuando los países en los cuales se encuentran ubicadas estas empresas sí han firmado la Convención de Viena, ¿no? Bueno, si una de las partes o uno de los países en la cual se encuentra una de las empresas sí ha firmado la Convención de Viena y la otra no, eh, la empresa del país que no ha firmado debe someterse a la Convención de Viena para poder desarrollar la operación de comercio internacional. Por lo tanto, tiene que establecer una aceptación declarativa indicando que sí se somete a la Convención de Viena. En el caso en el segundo caso, donde ninguna de las empresas cuya sede se encuentra en países que no han firmado la Convención de Viena, el someterse a la Convención de Viena involucra un acuerdo previo entre ambos. Es un sometimiento voluntario. Por tanto, eh, ahora que ya sabemos en qué consiste esta Convención de Viena, hay ciertas partes que son importantes y que corresponden a esta Convención de Viena. Uno de ellos son los principios generales de la Convención, el ámbito de aplicación, qué actos no se regulan, cuáles son las obligaciones para cada una de las partes, qué obligaciones comunes hay, qué alternativas frente al incumplimiento, cómo solucionar los conflictos. De igual forma, las principales cláusulas que tenemos aquí están ligadas a la descripción de la mercancía, obviamente, el precio, precios, condiciones de pago, plazos, condiciones de entrega, la inspección de la mercancía y también, claro está, la calidad y la cantidad de los productos, ¿no? Sí, Salvador, bueno, Salvador nos hace una pregunta, nos dice, ¿el sometimiento voluntario es de la empresa más no del país? Bueno, eh, esa premisa es válida cuando la sede
en la cual tiene la empresa, la sede de la empresa, a ver, brother, esta premisa es válida cuando el país en el cual se encuentra o tiene la sede de la empresa no ha firmado el contrato de compra-venta. Entonces la empresa lo que hace es someterse voluntariamente a esta convención de Viena. Pero si el país sí ha firmado la convención de Viena, las empresas que están dentro de ese país están obligadas a aceptar la convención de Viena. Recordemos cuando vimos semanas atrás los organismos internacionales como la OMC, por ejemplo, existen y los miembros de estos organismos que existen son los países. ¿Y por qué son los países? ¿Por qué no las empresas? ¿Por qué no las personas? Porque a través de los países se puede obligar al cumplimiento de las personas y empresas que se encuentran en dichos países. No sé si con esto queda respondida la pregunta, Salvador. Ok, entonces sigo con el tema. Existen otras pautas dentro de esta Convención de Viena que ustedes pueden visualizar, ¿no? Obligaciones, transmisión de riesgo, incumplimiento por las obligaciones, que en muchos casos permite establecer claramente cuáles son las obligaciones para cada una de ellas, me refiero a las partes, y qué hacer en caso de incumplimiento. Y aquí es donde cobra relevancia un instrumento que utilizamos en mayor medida en muchos temas operativos, como son los incoterms. Muchas veces, operativamente hablando, utilizamos los incoterms, ¿sí?, para pactar desde el punto de vista comercial eh, los términos de comercio internacional. Sin embargo, estos mismos incoterms son los que nos van a definir, además del riesgo, la responsabilidad, los costos. Y eso se va a ver plasmado también en el contrato de compra-venta internacional, por un lado. Por otro lado, otro gran instrumento que utilizamos de manera operativa y que debería estar necesariamente en este contrato es o son los medios de pago internacional. Entendido estos como la transferencia bancaria, entendido como las cobranzas documentarias o entendido como la carta de crédito. Entonces, esta convención supone establecer el momento en el cual yo tengo que firmar o se debe de firmar este contrato de compra-venta internacional de mercancías. El momento exacto para poder firmar este contrato de compra-venta internacional de mercancías es después de la aceptación de la oferta. Decíamos nosotros, en el derecho eso llamamos perfeccionamiento del contrato. En ese momento nace el contrato. En ese momento se tiene que establecer o desarrollar ese contrato de compra-venta internacional de mercancías. Entonces la pregunta es, ¿y quién o quiénes pueden firmar este contrato de compra-venta internacional de mercancías? Bueno, las únicas personas autorizadas para firmar este contrato de compra-venta internacional son los representantes legales de las empresas que intervienen. Solo ellos. Nadie más puede firmar este contrato a efectos de tener una validez legal en caso de querer ejecutar o de dar cumplimiento a este contrato de compra-venta. Eso es básico.
Lo siguiente a tomar en cuenta en este contrato de compra-venta internacional de mercancías es que se tiene que identificar a las partes, indicando textualmente cuál es o quiénes son las partes que intervienen. Por lo tanto, es necesario indicar la partida registral de estas empresas, para dar validez de que efectivamente los que están firmando son los representantes legales de la empresa. No basta con decir yo soy el gerente y tengo que firmar, no, hay que demostrar, en este caso a través de las partidas registradas. Si eso ya está claro, ya se ha identificado a las partes, lo siguiente es y consiste en lo que nosotros conocemos y vemos de manera operativa, ¿no? Identificar el producto, la calidad, la cantidad, el plazo, modalidad de entrega, Incoterm, forma de pago. Pero una vez establecido ello, luego se establece, en caso de incumplimiento, qué ley aplicar. O el arbitraje, dónde se van a someter al arbitraje. Para finalmente terminar este contrato con la firma de los representantes legales de las empresas que participan. Con esto surge una particularidad en este contrato de compra-venta internacional. La ley aplicable. Cuando hablamos de esta ley aplicable, lo que estamos hablando, si es que nos sometemos nosotros a la jurisdicción de alguno de los países de las partes que intervienen o un tercer país, es que la Convención de Viena va a establecer los elementos ligados con las obligaciones, con el Incoterm, la modalidad de pago. Sin embargo, también se va a tomar en cuenta la ley nacional del país al cual las partes desean someterse. Y esto es importante, porque si bien es cierto, si la empresa A y la empresa B deciden someterse a la jurisdicción de un país C, la Convención de Viena va a ser la base sobre la cual se va a analizar. Sin embargo, al ser un contrato, ese contrato se va a someter a lo que establece la ley nacional del país C respecto a los contratos. Por eso es que normalmente se establece como pauta el arbitraje internacional. Y cuando hablamos de arbitraje, me refiero al arbitraje internacional, estamos hablando que las partes también establecen dónde va a ser el arbitraje. Entonces, al establecer el arbitraje y el lugar en el cual va a ser el arbitraje, o se va a desarrollar, nosotros tenemos que entender que desde el punto de vista de nuestra legislación, el artículo 62 de la Constitución Política del Perú nos habla justamente respecto a la libertad de contratar. Esta libertad de contratar también
permite establecer en el artículo 139 de la Constitución que la única función jurisdiccional es la judicial, excepto la vía arbitral o la vía militar. Entonces, en nuestra Constitución ya damos pie a determinar que la vía arbitral es una jurisdicción también, y por lo tanto tiene los mismos efectos que la jurisdicción que se da a través de un proceso judicial. La pregunta sería entonces, si las partes asumen el arbitraje, ¿qué características tiene este arbitraje? Bueno, obviamente, el resultado del arbitraje se denomina laudo, que es aquel que pone fin a la disputa. El arbitraje es independiente del estado en el cual se realiza el mismo y, claro, es definitivo y obliga a las partes al cumplimiento del mismo. Claro está que el Estado va a velar por el cumplimiento del arbitraje. Ahora, entonces la siguiente pregunta sería, ¿y cuál es la diferencia entre el arbitraje y la vía judicial? Bueno, primero que la vía arbitral interviene un tercero para resolver el conflicto. Ese tercero es elegido de manera voluntaria por las partes. Y claro está que las decisiones se aceptan. Lo segundo es que la vía arbitral no es rigurosa ni formalista. Es decir, la formalidad es mínima y el arbitraje se desarrolla dentro de un ámbito que no involucra mucha rigurosidad o formalidad como sí se da en la vía judicial. Además de ser rápido y sencillo el procedimiento, esto conlleva que la vía arbitral tenga un menor costo. Otra gran característica o diferencia entre la vía arbitral y judicial es que hay una confidencialidad. No hay publicidad, por ende hay privacidad. Asimismo, los que intervienen son expertos o especialistas en el tema. Por ende, existe lo que se llama la inmediación. Los árbitros están dedicados al desarrollo del laudo arbitral que deben de emitir. Y entonces, estas diferencias ayudan mucho o inclinan mucho la balanza para que muchas empresas se decidan por seguir la vía arbitral y no la vía jurisdiccional. Siguiendo con el arbitraje, debemos entender que hay dos formas o tipos de arbitraje. Tenemos un arbitraje de derecho y un arbitraje de conciencia. Claro está que el arbitraje de derecho involucra que las partes van a actuar con sujeción a las normas legales, ¿no? Indudablemente los árbitros son abogados y basan su resolución en una norma legal. En el arbitraje de conciencia, las partes resuelven según su entender y saber. Por ende, cualquier persona puede ser árbitro de conciencia o de equidad. Y claro está, se puede prescindir de las normas jurídicas, más no se puede prescindir
de las normas de orden público. Y eso es importantísimo. La siguiente pregunta sería, ¿y entonces qué ventajas me ofrece el arbitraje internacional? Bueno, primero que la localización la deciden las partes. Los jueces son neutrales. Normalmente, el hecho de que los jueces sean neutrales involucra que las partes elijan también el idioma donde quieren realizar el arbitraje. En consecuencia, no hay problemas de competencia de jueces, no hay situaciones sobre qué ley aplicar, me refiero desde el punto de vista judicial. Todo esto trae como consecuencia que el arbitraje sea un mecanismo que se utiliza mucho en este tipo de operaciones ligados con la Convención de Viena. Ahora, lo siguiente sería saber eh, qué excluye o qué se excluye en esta Convención de Viena. Bueno, obviamente se excluyen los servicios, habíamos comentado. No incluye, es decir, se excluye la compra-venta de mercancías para uso personal, se excluye la compra-venta de embarcaciones, aeronaves y electricidad. Estas exclusiones implican que no cubren ese tipo de actividades. Es decir, si yo voy a comprar una mercancía para uso personal y desarrollo o elaboro un contrato de compra-venta internacional con la otra parte, en caso de incumplimiento no lo voy a poder ejecutar porque no aplica para mercancías de uso personal. Además de no aplicar para servicios y para embarcaciones, aeronaves y electricidad. Asimismo, muchas veces, y aquí es otro de los grandes temas que surge, se piensa o piensan que el contrato de compra-venta internacional está ligado o es un elemento que cubre aspectos que están ligados a los Incoterms o que están ligados a la transmisión de las propiedad de mercancías y obviamente eso no es tal. Los Incoterms son instrumentos independientes, sin embargo se utiliza para efectos operativos en el contrato de compra-venta. Pero eso no quiere decir que la Convención de Viena cubra o involucre. De igual forma, sucede con la transmisión de la propiedad de las mercancías. Tanto como el hecho de que en esta Convención de Viena hay una libertad de contratación. Pero esa libertad de contratación establece que el contrato puede formalizarse sin acogerse a la Convención de Viena. Es decir, desde el momento que ya el país en el cual uno se encuentra ya ha firmado la Convención de Viena, automáticamente están las empresas ubicadas en ese país están obligadas a aceptar dicha convención. Ahora, otro de los puntos que aparecen o se dan en gran medida cuando hablamos de la Convención de Viena está ligado a, cuáles son la naturaleza
de esta Convención de Viena, ¿no? De este contrato de compra-venta. Y ahí es donde yo voy a mostrarles aquí algunos casos donde justamente vemos estos temas del contrato de compra-venta internacional de mercancías. Nosotros veíamos las semanas previas, veíamos los organismos internacionales, ¿no? Y entre esos organismos internacionales hemos visto la OMC y hemos visto también, entre otros, el mecanismo de solución de diferencias. No sé si se recuerdan. Bueno, en función de esa solución de diferencias, vamos a nosotros a encontrar distintos temas. Y en función de eso, vamos a ver temas que están ligados a justamente al contrato de compra-venta, ¿no? A ver, vamos a ver. De hecho, uno de los principales organismos que ve estos temas de contratos de compra-venta internacional de mercancías es la Cámara de Comercio Internacional de París. Es uno de ellos, no es el único. En realidad lo puede ver cualquier cámara, pero claro, uno de los principales es la CCI. El otro o la otra institución es UNCITRAL, que también ve estos temas de compra-venta e internacional de mercancías. Y ahí vamos a ver nosotros casos sobre esta compra-venta. Ahora les voy a mostrar, les voy a dar el acceso para que puedan visualizar. Ya está, ya se ve, ¿no? Miren ustedes, estoy en la página de UNCITRAL, ¿sí? Y en esta página ustedes pueden ver que hay jurisprudencia, ¿no? Relativa al contrato de compra-venta internacional de mercancías. Entonces, yo puedo ver aquí los casos, ¿no?, que han habido sobre este tema. Voy a entrar, por ejemplo, aquí, ¿no? Quiero ver sentencias y laudos. ¿Ya? Vamos a ver compendio, aquí voy a entrar al compendio. Compendio de jurisprudencia relativa a los contratos de compra-venta internacional de mercancías del año 2016, ¿no? Obviamente puedo buscar otros años, pero bueno, estoy apelando a este compendio, ¿no? Vamos a ver algunos de estos casos que se han venido dando, ¿no?, o que se han dado sobre este punto. Acá tenemos, por ejemplo, dice el caso Cloud. Bueno, Cloud es el software que soporta estos casos, ¿no? O en el caso que usa un Citran, y nos dice aquí textualmente, ¿no? Quiero analizar alguno de los tantos casos, ¿ah? Caso de Dresden, Alemania, 9 de julio del 98, ¿no? Y, bueno, con la empresa Unilex, ¿no? Donde se puso en duda la existencia de un uso internacional por el que se reconocía la incorporación de los términos uniformes, o sea, los 5 términos, a un contrato mediante una carta de confirmación, ¿no? Y ahí nos resume brevemente el caso. Si yo quiero saber más del caso, ubico por el número y puedo analizar y saber más del mismo, ¿no? Y así voy a encontrar casos que se han dado en función de la aplicación
de los distintos artículos del contrato de compra-venta, ¿no? Por ejemplo, aquí hablan de la carga de la prueba, ¿no? ¿Quién tiene la carga de la prueba? Pero voy a entrar a uno de los temas iniciales del contrato de compra-venta. Quiero ver aquí qué casos hay respecto al ámbito de aplicación y disposiciones generales del contrato de compra-venta. Sobre esta base, veo en qué consiste. Aquí está todo lo que se habla en el contrato de compra-venta al respecto. El artículo corresponde, ¿no? Y vamos a ver que luego vienen los casos, ¿no? Aquí, por ejemplo. Aquí nos dice, ¿no? Se puede encontrar jurisprudencia relativa a esta interpretación en el Tribunal Popular Superior del municipio de Tianjin, República de China, el 18 de julio del 2002, ¿no? Nos da el link donde podemos consultar y nos dice que está referida en este caso, a esta situación del año 2011, ¿no? Y que se puede consultar la sentencia en el caso Cloud 867. Y así una serie de casos respecto a este tema, ¿no? Esta es una opción, ¿sí? Es un compilado de la jurisprudencia. Debemos de entender que jurisprudencia son las resoluciones de los jueces, ¿no? Sobre determinados temas que son objeto de estudio. Ahora, si no, yo puedo buscar casos, ¿no? En general, buscar todos los que hay al respecto, ¿sí? Al dar esa búsqueda de casos, yo puedo buscar, a ver, me puedo buscar el Perú. ¿Qué casos tiene el Perú? Vamos a ver si encontramos algo. Ajá, no hay nada. Polonia tiene 30, Nueva Zelanda tiene 28. A ver, busquemos qué casos tiene Argentina, ¿no? ¿Qué casos tiene Argentina? A ver, Argentina tiene acá ciertos casos que nos hablan, por ejemplo, ¿no? A ver, número de caso Cloud, nos dice aquí, ¿no? A ver, Cámara Nacional de Operaciones No Comercial, nombre de la parte, Quilmes Combustibles. ¿Sí? Tenemos acá desde el año 91, miren ustedes, y aquí puedo ver yo lo que está diciendo, ¿no? Respecto a este caso en particular. Caso relacionado con convenciones de Naciones o de compra-venta internacional, ¿no? Y me da el detalle de todo lo que se ha desarrollado a la fecha respecto a este caso, ¿no? Pues aquí yo tengo mucha información que puedo sacar o que puedo tener respecto a este contrato de compra-venta y cómo se da en el ámbito del comercio internacional. Entonces ya saben ahora, esta es la forma en la cual yo puedo saber y conocer más de los casos que hay. Ahora, Salvador, tenías una observación porque veo acá un no y después un ok, antes un ok y luego un no. No sé si eso respondía a una consulta. Creo que no es una consulta, ¿no, Salvador? Bueno, si tuvieras alguna consulta
Nos la haces saber para... Ah, ya, ok. Perfecto. Bueno, entonces ahora que ya sabemos en qué consiste esta Convención de Viena, podemos ver que hay instituciones internacionales que llevan casos y tienen un registro de los casos que hay. Esta Convención de Viena tiene partes y que, bueno, obviamente aplica para ciertos aspectos, bueno, para muchos aspectos que están ligados a la compra y venta de mercancías, teniendo sus limitaciones o excepciones. Entonces, hay que determinar cuáles son esos aspectos relevantes de la Convención de Viena. Bueno, lo relevante es saber que el contrato se da origen cuando se forma, cuando se da la formación del contrato, ¿no? Es importante ahí desarrollar esta Convención de Viena. Lo segundo es que en esta Convención de Viena eh, se establecen claramente qué hacer en caso de discrepancias o diferencias. Ah, ok. Salvador nos dice, ¿y cuándo hay acuerdo? Bueno, hay acuerdo cuando ambas partes aceptan las condiciones que mutuamente se dan, ¿no? Por un lado, el ofertante responde en razón del demandante o el solicitante, en este caso el importador. El importador requiere, solicita, el ofertante, que es el exportador, envía. Al enviar, el ofertante está plasmando todas las condiciones sobre las cuales él trabaja o trabajaría esa operación. Entonces el que acepta, que es el importador, puede aceptar de manera íntegra, en ese momento se perfecciona el contrato, o puede aceptar de manera parcial y esto implicaría una modificatoria. Y esa modificatoria implicaría que exista una contraoferta, ¿no? Obviamente esa contraoferta luego debería de venir en una aceptación posterior. En ese momento hay acuerdo, cuando ambas partes han establecido que efectivamente están aceptando las condiciones y características que mutuamente se están dando u otorgando. Entonces es importante eh, tomar en cuenta la formación del contrato, las garantías. Es importante saber con quién estoy negociando, cuál es su experiencia en este tipo de operaciones, ¿no? Tanto como establecer bien qué hacer en caso de discrepancias o diferencias entre las partes. En consecuencia, hablar de este contrato de compra-venta o esta convención de Viena, ¿no? Es entender que, que esto es un instrumento. Ahora respondo, Salvador, buena pregunta. Es importante entender que este instrumento permite las órdenes entre las partes. Y obviamente esta suscripción del acuerdo asume que hay términos y condiciones estándares, ¿no? Y que son de pleno conocimiento a nivel internacional porque han sido desarrollados por organismos internacionales como un CITRAL, ¿no? Para que sea aceptado por los países que voluntariamente quieran aceptar este contrato. A la pregunta de Salvador, ¿debe ser legalizado por un notario? La respuesta es no, porque al estar ubicado en distintas jurisdicciones, bastaría que los que firman son los representantes legales de las empresas que son parte de este contrato. Por eso la importancia de que estas personas que están firmando evidencien que lo son a través de la ficha registral donde se indica que efectivamente ellos son las personas autorizadas para firmar este contrato de compra-venta. ¿De acuerdo? No sé si quedó claro, Salvador, ahí la consulta. Ok. Entonces, con esto podemos ver que este instrumento es válido, este instrumento es necesario y que además este instrumento nos garantiza que cualquier situación que no se pueda solucionar en el ámbito comercial necesariamente va a devenir en un ámbito jurídico, ¿no? En particular, podría devenir en el ámbito
judicial en cualquier jurisdicción que las partes hayan elegido previamente, o puede venir en un arbitraje internacional. Sea cual sea la opción que hayan tomado o decidido las partes, deben de quedar claramente establecidas en el contrato de compraventa, sin dejar de tomar en cuenta que este contrato de compraventa además hace uso de otras herramientas como son los medios de pago o como son los incoterms. ¿De acuerdo? Bueno, eso es sobre este punto. La próxima semana vamos a tocar otros contratos internacionales que también son necesarios saber y conocerlos, ¿no? Y como ustedes pueden ver, el derecho tiene un papel muy importante en las operaciones de comercio internacional y que de alguna forma son el sustento de lo que operativamente se desarrollan o desarrollamos como operadores del comercio exterior, ¿no? Si no hay alguna duda o consulta, nos vemos la próxima semana. ¿Sí? A ver, si hubiera alguna duda o consulta, yo encantado de poder responderlas. Ok, muchachos, entonces nos vemos la próxima semana. El gusto de haber compartido con ustedes la charla del día de hoy y entonces estamos en contacto. Hasta la próxima semana. Espero contar con su asistencia, su presencia y sobre todo con las consultas o dudas que ustedes puedan tener. Estamos viéndonos la próxima semana. Hasta la próxima. Nos vemos.